Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio número 71 de Quinto Poder, 71 episodios a lo largo de 3 años, y hoy por segunda vez en estos 3 años y en estos 71 episodios nos acompaña una amiga de Quinto Poder y amiga de todos nosotros, pero también diputada federal y hoy en día la número 2 a nivel nacional de todo el PAN, probablemente en cuestión de partidos la política zacatecana, digamos, con mejor puesto en temas de partidos. Hay zacatecanos muy bien posicionados hoy en día, está en el PT Giovanna Bañuelos, en el PRI está Miguel Alonso, pero en el PAN, la secretaria general del PAN a nivel nacional, Noemí Luna. Noemí, diputada, secretaria general, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy contenta de estar con ustedes, Marco, Laura, gracias por invitarme. Y saludo también con mucho gusto a mi compañera de panel del día de hoy, Laura Ruelas. Laura, ¿cómo estás? Felicidades, supimos que te registraste también. Ahorita ya en otro programa nos contarás si desistes de tus intenciones suicidas o decides continuar en esa loca aventura llamada... No se pierdan el desenlace. Pero hoy en día vamos a hablar de otras tonalidades, y es que hace muchos años el PAN usaba mucho el color naranja, pero hoy no. Hasta eso nos copiaron, no nomás el nombre, no nomás el nombre, hasta el color y hasta los candidatos nos bajan. Sí, y ahora el color naranja quiere usar mucho a los azules, entonces... Bueno, es que ha de ser más fácil que con el equipo que te pusieron hoy en día, ¿no? Como de el equipo... Sí, estar lidiando y haciendo equipo con el PRI y el PRD. Ah, no, bueno, ahorita platicamos de la alianza, pero yo encantada. Somos más buena onda los naranjas. Bueno, pero, diputada, hoy en día ya estás en la Secretaría General del PAN, un cargo muy importante a nivel nacional, pero también de muchas responsabilidades, justamente porque te está tocando la construcción de una alianza muy compleja en lo ideológico, sobre todo empatar los temas, pero también en lo político. ¿Cómo es el tema de Va por México, los desencuentros que ha habido con el PRD, incluso con jefes delegacionales en la Ciudad de México, con la presidencia del PRD, con exgobernadores del PRI, incluso con el exgobernador Corral también del PAN? ¿Qué tan complejo se ha vuelto Va por México en comparación con el papel que jugaste hace 3 años en el tema estatal? Bueno, yo empezaría diciendo que efectivamente ya estoy a cargo de la Secretaría General del PAN, súper agradecida por la confianza de Marco Cortés, porque si bien es un cargo que asumo a la mitad del periodo, pues es en el periodo más complejo. O sea, justamente ayer se firmó antier se firmó la coalición de Corazón y Fuerza por México, que fue lo que en su momento fue el Frente Amplio por México, pero ya ahora trasladada a coalición electoral. Y digo que en el momento más complejo porque se vienen las definiciones de las candidaturas y es el momento en el que se agudizan los conflictos al interior de los partidos políticos, de todos, Digo, hay partidos que la tienen más fácil porque tienen pues menos aspirantes, porque también lo digo con mucho respeto, pero es la verdad, pues menos posibilidades de triunfo. Ahora yo veo que hay dos visiones opuestas de país, la que representa Morena y la que representamos nosotros. Yo también lo digo con absoluto respeto, no creo en esa tercera alternativa, y no creo por dos cuestiones muy simples. No tienen la oportunidad real de acceder al poder. Yo sí creo, y lo digo con elementos, que Dante ha jugado el juego sucio de Morena, tan así que fue el único partido que impugnó las acciones afirmativas a gobernaturas, es decir, cuando el INE dijo la mitad de las candidaturas de estas 9 que se van a jugar para gobernaturas, Movimiento Ciudadano lo impugnó, y de haber procedido, que por fortuna no procedió, aparte que era un ataque directo a las mujeres, a quien beneficiaba era Morena, porque tenía ya muy bien perfilados quienes iban a ir a contender en los 9 estados donde hay gobernatura. Pero bueno, y aparte creo que dividir el voto de la oposición en un momento tan complejo en el país no es lo pertinente. Pero más allá de eso, ¿qué tan fácil o difícil ha resultado la coalición con el PRI o con el PRD? A mí me tocó en el 2018, como dirigente estatal, llevar la coalición con Movimiento Ciudadano y con el PRD, y fue compleja.
y en el 2021 me tocó llevar la coalición con el PRI y fue compleja, porque cualquier coalición es compleja, porque estamos hablando al final del día de espacios de poder. Entonces hay una lucha legítima de quien siente que tiene todas las condiciones para ser candidato con quien siente del otro partido las mismas condiciones. Sin embargo, yo creo que lo que se debe privilegiar es el diálogo y los buenos acuerdos ante una circunstancia inaudita en el país. Estamos viviendo cosas que no pensamos vivir, un retroceso en todos los sentidos, pero principalmente un retroceso democrático. Si no hubiera existido el Frente Amplio por México a nivel legislativo, es decir, si no hubiera un acuerdo entre el PRI, el PRD y el PAN en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el INE ya no existiera como lo conocemos. Si no hubiera habido un acuerdo de estos tres partidos, de verdad ya la Constitución hubiera sido reformada a niveles de perder la libertad, y no es una exageración, las iniciativas ahí están. Cuando no ha pasado vía Constitución lo quieren llevar a leyes secundarias, pero el mismo frente es quienes hemos presentado acciones de inconstitucionalidad que permiten que la Suprema nos dé la razón, y cuando la Suprema Corte ha actuado con base a la ley, pues también hay un ataque a la Suprema Corte. Es decir, a Andrés Manuel no le gusta la división de poderes, a Andrés Manuel no le gusta que se piense distinto a como él piensa, y eso es un retroceso, y retroceso en términos económicos. A ver, en este presupuesto que aprobamos para el 2024 aumenta la deuda pública a niveles de verdad alarmantes. Estamos hablando de 1.9 billones de pesos. Es la deuda pública que se ha adquirido más grande en los últimos 30 años. Y ellos no se cansan de decir, oye, pero el Fobaproa. Y a mí me da risa cuando te pelean lo del Fobaproa, porque cuando se votó lo del Fobaproa, gente como yo, que ahora estoy en la Secretaría General del partido, tenía 10 años. Marco Cortés tenía 14 años. Ignacio Mier, que es el coordinador de diputados de Morena, era diputado por el PRI y votó el Fobaproa. Entonces, ¿quién aprobó el Fobaproa? Ellos. Entonces, es impresionante, pues, que quieran vender un cambio de tiempos con los mismos actores políticos. Pero al final del día creo que no ha sido tan complejo ponernos de acuerdo. Me preguntabas en concreto en la Ciudad de México, ya había un antecedente. La coalición ya llevaba una firma desde el 2023, cuando se dijo el PRI sigla Coahuila y sigla el Estado de México. También se dijo el PAN va a siglar la Presidencia de la República y va a siglar la Ciudad de México. Y en ese orden de ideas, pues la verdad es que el PAN también tenía al candidato más competitivo, a Santiago Taboada, y lo demuestran los números. Si hubo una inconformidad, porque hay inconformidades naturales. Yo pongo el ejemplo tan simple que hasta en las familias nos peleamos por ver a quién le toca el abrazo primero de la mamá, pues, pero al final del día hemos llegado a un gran acuerdo que se firmó el día de ayer. ¿Y qué tanto puede afectar en la Ciudad de México el tema de Rubalcaba y de Sandra Cuevas si deciden salir de la alianza, del frente de la Mira, alianza Va por México? Es como en algún momento yo declaré cuando Margarita Zavala se fue del PAN. Hay gente que se va, que no se debe festejar que se van, pero tampoco se lamenta. Es decir, los institutos siguen corriendo. Y mira, ahora Margarita, por fortuna, es nuestra compañera diputada por el PAN. En el 2021 aquí se fue Lupita Medina por una circunstancia de ese momento y ahora volvió al PAN. O sea, lamento pues la decisión personal de Rubalcaba y en su momento de Sandra, porque Sandra no ha dicho que se va del frente. Sandra dijo que le ganaba el amor por Rubalcaba y que ahí estaba para defenderlo, pero espero que rectifiquen, y si no rectifican, pues al final del día son situaciones que se presentan en todos los procesos, otros vendrán. Lo que vale la pena es el proyecto, y yo estoy convencida que el proyecto de ahora Fuerza y Corazón por México, que es como se ha denominado la coalición electoral, es superior a las diferencias personales que se pueda tener con algunos actores. Como líder, ¿cómo es esa negociación y esa confianza que tú tienes de estar haciendo equipo con un líder que en su momento traicionó a su propio equipo, traicionó a su propio partido, sus propias elecciones, y hoy decir, hoy sí te vas a poner la camiseta y hoy vamos juntos? ¿Cómo visualizas? ¿No va a haber traición? ¿Hablas de Dante o hablas de Alito, verdad? De Alito. Mira, yo no tengo elementos de la traición, y lo digo también con mucha responsabilidad.
cuando alguien como la gobernadora de Campeche, que usa ilegalmente la filtración de audios privados, es impresionante que vivamos en un México que la nota se vaya hacia lo que dice el texto en lugar de sancionar e irnos en contra de quien está usando el poder para meterte en conversaciones privadas. O sea, que de verdad no concibo que ni siquiera sea la Procuraduría de Campeche, sea la gobernadora de Campeche la que filtre situaciones. Pero voy a la pregunta en concreto. O sea, se filtró, por ejemplo, que en Zacatecas se estaba haciendo un acuerdo Alito con Ricardo Monreal, pero ahí era explícitamente lo que decía el mensaje es: rompe la coalición y lleva candidato hombre. Ni se rompió la coalición, ni llevamos candidato hombre. Y lo que yo sí puedo decir de Alito, porque es lo que yo he vivido, es ha sostenido. Al final del día, el PRI votó en contra de la eliminación del INE como lo conocemos para tener un consejo popular, pues que era lo que pretendía el presidente. El PRI se ha sostenido en las grandes discusiones. No ha habido una reforma constitucional que sea en contra de las y los mexicanos, porque lo hemos detenido juntos, el PRI liderado por Alito, el PAN liderado por Marco Cortés y el PRD liderado por Zambrano. Pero más allá de eso, yo les pongo un ejemplo a algunos panistas que decían: oye, ¿cómo vamos a ir en coalición con el PRI? Siempre lo hemos luchado contra ellos. Yo insisto que ese PRI que le hizo tanto daño a México ahora se llama Morena. Esos actores priistas están en Morena, pero yo les ponía un ejemplo muy simple. A ver, en Tepechitlán mi papá fue agricultor, fue ganadero. Necesitaba diésel para el tractor para poder sembrar. El único que le vendía el diésel le podía caer muy gordo, pero era el socio que se necesitaba en ese momento. No es el caso, porque hay priistas excepcionales, hay priistas que han dado la batalla y hemos logrado grandes cosas juntos los tres partidos. Simplemente la existencia del Seguro Popular que ahora eliminaron, pues fue con los tres partidos. O sea, ha habido muchas instituciones que se fortalecieron en el país con los tres partidos. ¿Cómo confiar? Está establecido un convenio de coalición firmado por los tres. Hay una fuerza política que estamos convencidos de que Andrés Manuel y quien venga detrás de él, o sea, es decir, Claudia, que al final lamento mucho que ahí yo estoy segura que hay violencia política a razón de género porque la usa de pantalla. No es que haya una candidata mujer, es un títere de Andrés Manuel. No es violencia porque ella acepta. Bueno, al final, mira, la violencia política a razón de género se ejerce aún con la aceptación de la mujer. A ver, lo vivimos en Zacatecas en la campaña del 2021 cuando David Monreal le dio una nalgada literal a una candidata y la candidata dijo: no hay problema, eso es violencia, aunque ella lo acepte, o sea, al final del día. Pero bueno, el tema es que yo sí creo que hay un proyecto de nación firme más allá de quién esté al frente de los partidos políticos. Y conste que no estoy hablando mal de Alito, porque Alito de verdad en la Cámara ha sido un diputado que ha dado la batalla. En las prioridades de ahora Fuerza y Corazón por México ha trascendido que hay la intención o digamos un preacuerdo de que el distrito 1 y 3 federal en Zacatecas, PRI, PAN y PRD lleven candidato de forma individual, es decir, que no vayan en alianza, y que en el Senado pueda siglar PRI, PRD. Y voy en concreto a dos preguntas. El distrito 1 y 3 son distritos que tenían en alianza muchas posibilidades de ganarse, pero en lo individual los vuelve muy complejos, porque digamos, el PRI sin los votos del PAN en el distrito 1, por ejemplo, pues se le complica mucho, incluso sin el PRD que tiene Valparaíso, o en la capital con la fuerza del PAN, que es digamos muy orgánica, también se complica mucho yendo en lo individual. Y la otra es ¿cómo puede tomar el panismo en lo estatal que, siendo la segunda fuerza en la oposición, no lleven un candidato al Senado? Yo creo dos cosas. Primero, hablando de los distritos, yo creo que debemos como partidos enfocarnos mucho en que nos vaya bien en las diputaciones, porque ahí va a estar la fuerza. Yo estoy convencida que Xochitl va a ser la primera presidenta de este país, pero que ocupa una mayoría en la Cámara de Diputados, una mayoría en la Cámara de Senadores, que permita que haya transformaciones legales para que su plan de trabajo pueda funcionar. En ese sentido y en ese orden de ideas, también creo que los 4 distritos son competitivos, vayamos o no vayamos juntos. El distrito 2
ya está siglado para el PAN y vamos juntos, como tú lo decías. Guadalupe siglado para el PRI, ya lo ganamos. O sea, ahorita tenemos a Carolina Dávila de representante de ese distrito. Y en Fresnillo yo creo, el distrito que tiene como cabecera Fresnillo, yo creo que las tres fuerzas políticas tienen ya un voto duro muy consolidado, igual que en la capital. Al final del día yo creo que lo que se privilegió en la mesa de negociación, que fue mediante los secretarios de elecciones, pues también fue poder cumplir las acciones afirmativas, que estamos a favor, o sea, estamos a favor de la inclusión, pero eso ya en el armado real y de una coalición es muy complejo. En el 2021 fue armar un rompecabezas sin tener todas las piezas. Y ahora es un cubo Rubik. Es muy complejo, entonces hay que darle salida a que se cumpla la disposición legal, a que sí participemos las mujeres en distritos competitivos, que podamos llegar realmente a las cámaras, que sí se participe mediante las acciones también de migrantes, de afromexicanos, de la comunidad lésbico-gay, y eso tiene que ser en un acuerdo de una coalición parcial. Al final del día yo creo que los cuatro se vuelven competitivos porque también esperemos que viene en la otra coalición, que estoy casi segura que no se van a poder poner de acuerdo. A ver, simplemente yo no veo, y esto lo digo con mucho pragmatismo, yo no veo a Ulises apoyando a Saúl Monreal. Yo no veo a Giovanna apoyando a Verónica. Es decir, yo no veo que se puedan poner de acuerdo en Morena porque se han lastimado profundamente. Eso no sucede con nosotros, por ventaja. Entonces yo creo que ellos también en varios distritos van a ir por solos. México podremos hacernos pedazos, pero nunca nos haremos daño. Yo creo que van a ir, que ellos también en varios distritos van a ir solos. ¿Cómo toma el panismo el que no llevemos una candidatura en el siglado? Es que el siglado es una cosa. El acuerdo es llevar a los más competitivos al margen de qué partido político provengan. Entonces, yo no descarto que la fórmula del Senado pueda ser Claudia Anaya con Miguel Varela, o que la fórmula pueda ser Miguel Alonso. Pues ahorita lo único seguro es que el hombre puede llamarse Miguel, ¿no? Miguel Torres también está en la pelea. Yo creo al final del día que tenemos muchos perfiles presentables, muchos perfiles con buenos números. Lo que sí estoy segura es que Noemí Luna no va a poder ir en una boleta al Senado. Oye, ahí sí con esa claridad. Y en ese punto, el PAN, estamos hablando de muchos perfiles que están ahorita mencionando del PRI y del PRD. ¿Cuáles son los gallos aparte de Varela del PAN? O sea, yo no he escuchado más figuras del PAN. Tú representas ese partido político, has llevado el nombre de ese partido político de Zacatecas en alto, pero ¿dónde están esos liderazgos? Mira, yo creo que hay muchos perfiles, y por nombrar algunos, porque al nombrar se corre el riesgo de dejar de nombrar, claro, ¿no? Pero a ver, está Miguel Varela, está Reinaldo Delgadillo, está Pedro Martínez, está la propia Verónica Alamillo, está Pepita Ortiz, que ya en su momento fue candidata al Senado, está Lupita Medina, está Carla Valdés, que es diputada local. O sea, hay muchos perfiles que yo creo que son competitivos, y que es Lupe Correa, que es diputado local. O sea, que al final del día yo creo que pueden dar la batalla, pero algo de lo que yo estoy convencida, y que es incluso algo que he peleado al interior del partido, yo no creo en que toda la acción política de un instituto deba girar en torno a una persona. O sea, yo creo que siempre el proyecto es superior a las personas, porque las personas vamos y venimos. O sea, decíamos ahorita se han ido muchos del PAN. Y han regresado. Y han venido muchos nuevos del PAN. Y se han ido. Y el PAN sigue. Porque lo que nos sostiene es más allá de las personas. Es a diferencia de los otros partidos, nosotros tenemos una doctrina clara por la cual luchamos, y que esa da pie a tener plataformas electorales muy sólidas. Y nuestra plataforma electoral rumbo al 2024 ha sido tan cuidada, tanto en lo común como en el partido, para tener mucha claridad de ideas de qué es lo que le vamos a proponer en su momento, porque estamos impedidos legalmente ahorita a la ciudadanía. Oye, pero bueno, espérame, es que comentaste algo, lo dijiste ahorita, no se puede esperar un cambio con los mismos actores políticos. En esta parte, ¿cómo puede, desde tu perspectiva y tu experiencia, cómo cuidar, no caer en esos mismos actores políticos que en su momento, bueno, no traen muchos puntos a favor,
pero siguen estando en esas cuotas, ¿no? Es que mira, yo creo que esa es la gran ventaja del PAN, que yo me siento profundamente orgulloso de los gobiernos panistas. O sea, la realidad de Calera es muy distinta a cuando ya gobernó el PAN. La realidad de Yucatán, por poner un ejemplo nacional, es el único estado en donde la gente se siente realmente segura. En Mérida la gente sale a las 3 de la mañana y no pasa nada, o sea, a diferencia de Zacatecas. Entonces, ¿cómo no presumir a un Renan que fue alcalde de Mérida como candidato a gobernador, cuando ya demostró en los hechos que sabe gobernar y que lo ha hecho bien? ¿Cómo no presumir a un Miguel Varela que 2 trienios hizo bien las cosas en Tlaltenango? ¿Cómo no presumir a López Correa que en Florencia hizo bien las cosas? Las cartas credenciales de los panistas de verdad que creo que marcan la diferencia. El PRD, el propio Miguel Torres, de verdad yo creo que hizo un excelente gobierno en Villanueva, tan así que la gente, los ciudadanos lo refrendaron, tripleteó. Que hay buenos y malos en todos los partidos. La diferencia a lo que yo me refiero es, Morena no puede decir que son la cuarta transformación cuando tienen, si ustedes analizan las 9 candidaturas a gobernadores que ellos van a llevar, absolutamente los 9 tuvieron cargo en el PRI o en el PAN. Bueno, lo dijo Priscila, todos aprendimos del PRI. La realidad es que la no. Escuela. A ver, yo nunca fui priista. En mi vida fui priista. Yo llegué afiliada al PAN, crecí, me formé en el PAN y me formé con la doctrina humanista del PAN. Sí, los morenistas. De hecho, ella pues fue abanderada morenista. Y ahí también lo digo, perdóname que lleve este terreno. Y ahí te pido que no lo... O sea, Laura ahorita es Laura comunicóloga, no Laura política. Ahorita. O sea, yo no consigo que Jorge Álvarez Maínez salga a decir somos la nueva política cuando Jorge fue diputado por el PRI, cuando Dante fue gobernador por el PRI, cuando sus candidatos estuvieron en el PRI. Es decir, yo prefiero sentirme muy orgullosa de lo que sí somos y hablar de lo que sí hemos hecho y aprender de los errores que tuvimos, porque también hubo errores terribles en los sexenios del PAN y errores mucho más terribles en los sexenios del PRI que permitieron que ahora nos gobierne Morena. Okay, pero hay que aprender de eso. Pero tú estás precisamente, hablando... a ver, dame un segundo. Y no mentir diciendo somos la cara nueva. O sea, cuando la cara nueva sí la representamos nuevas generaciones. Yo insisto en esto, a ver, yo en el Fobapro tenía 10 años. Ricardo Monreal ya era político, hecho y derecho. En tiempos de alianzas, los partidos ante el ciudadano han perdido mucha identidad. Y es ahí donde muchos perfiles en lo individual han sabido capitalizar de forma interesante. O Morena ha sabido capitalizar esta pérdida de identidad. En el tema de Va por México, al aliarse PRI, PAN, PRD, pues también se crea cierta confusión de cuál es la identidad de la alianza como tal. Pero en la identidad del panismo, se le ataca de repente al PAN porque dicen, bueno, pues el PAN es neoliberal, el PAN es conservador y el PAN es de derecha. Digo, sin que necesariamente sea algo malo, pero a lo mejor está mal asociado en este momento. A mí me encanta que lleves ese terreno. Porque precisamente, ¿cómo se define el PAN como tal? Hay un filósofo del humanismo político que evidentemente ya murió, Chesterton, que decía que en la mente humana solo hay 2 cosas: prejuicios, lo que tu mente cree, y verdades. Y la mayoría de las cuestiones políticas lamentablemente son basadas en prejuicios. Acción Nacional tiene una doctrina, a diferencia del PRI, del PRD, de Morena, del Verde y de Movimiento Ciudadano, que son ideologías. El PAN tiene una doctrina. ¿Cuál es la diferencia? Una doctrina emana de una filosofía. Y nuestra filosofía, pues, clave es la aristotélica, creer en el humanismo político. Y el humanismo político es poner a la persona como centro de todo. O sea, la economía debe girar en torno a respetar la dignidad de la persona humana. Las políticas públicas deben girar en torno al respeto de la persona humana. El humanismo político tiene 4 pilares claves: respeto eminente a la dignidad de la persona humana, subsidiariedad, que es poner solo la instancia mayor ayuda a la menor solo en el tiempo necesario. Luego los panistas comúnmente decimos, en lugar de dar el pescado, enseña a pescar. Y la subsidiariedad es totalmente antagónica al paternalismo de Morena. Da dinero, o sea, nunca van a salir de pobres, pero sígueles dando una limosna para que sigan pobres. O sea, la subsidiariedad es apoyar nada más en el tiempo necesario para que esa persona después pueda vivir dignamente. La solidaridad y la búsqueda del bien común. Y todo esto me lleva a una cosa: Acción Nacional somos centro derecha.
pero yo estoy convencida, y por eso decía lo de Chesterton, de que no puedes tachar a una persona ni a un partido de que es puramente de derecha, puramente de izquierda o puramente centro, porque eso la verdad es que ya no existe. Y lamentablemente en México mucho menos, porque por muchos años tuvimos un partido que giró. De repente era de derecha extrema y de repente era de izquierda, y sí me refiero al PRI. O sea, era una política pendular. Se sigue girando. Era una política pendular chistosa, ¿no? Entonces, pues la geopolítica en el país es muy compleja de definir, pero el PAN es centro-derecha. Y centro-derecha significa que en términos económicos no somos neoliberales, somos economía social de mercado. Y me encanta cuando nos gritan neoliberales, porque si ustedes analizan, quien ha sido más neoliberal en este país es Andrés Manuel López Obrador. Y en términos de conservadurismo, Andrés Manuel es extremadamente conservador. El problema es que yo sí estoy convencida que en el mundo, no nomás en México, llegaron los populistas. Y los populistas adoptan su lenguaje para tener enemigos imaginarios. Y sus enemigos son los neoliberales, y sus enemigos son los conservadores, y sus enemigos son la derecha. Aunque en el fondo de sus políticas públicas él tenga muchísimo de neoliberal, muchísimo de conservador y muchísimo de derecha. Pero nos ha puesto un mote para querernos pues llevar a su terreno. Es como cuando nos dijo traidores a la patria por pensar distinto a él, por no aceptar una reforma energética. Pero la verdad es que por fortuna el PAN, y aquí me voy a toda una historia, desde 1939 que tiene la doctrina humanista, tiene principios de doctrina muy claros, y esos principios de doctrina los ha ido adaptando al tiempo sin que los cambiemos. Hemos tenido 4 que adaptamos los principios de doctrina, pues, o sea, pero no hemos cambiado. Tenemos una doctrina que sirve como ruta muy fija. Entonces, pues, de verdad que luego, ahorita que echaba carrilla, que el Movimiento Ciudadano nos quitó el naranja, quiere, lo que Acción Nacional ha hecho a lo largo de la historia, ahora Movimiento Ciudadano lo que pretende presentar a la ciudadanía como ¡qué novedoso! O sea, desde el nombre, date cuenta, Acción Nacional proviene de esa acción de todo un país, o sea, es Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, es lo mismo, pero perdón que lo diga, y es que lo traigo muy fresco porque hace rato veía unos twitters de Jorge Álvarez Maínez, a quien en lo personal le tengo mucho respeto. Fue tu compañero legislador. Fue mi compañero legislador. Cuando era priista, ahora es ¿no? mi compañero legislador cuando era priista. Y digo, no, de verdad está de dar risa. O sea, en su Twitter puso, ¿quieren la política vieja o lo nuevo? En su Twitter con sus seguidores ganó la política vieja. Y no es porque quieran la política vieja, es por la connotación del Twitter de Jorge Álvarez Maínez. O sea, al final ellos representan lo mismo. Pero el PAN tiene muy clara su doctrina y tiene muy claros sus principios. Y eso ya llevados a la práctica real, o sea, sin que suene en el terreno de lo hetero, pues así ha sido para bien de México. En el sexenio de Felipe Calderón es cuando se fundan los programas como 60 y más. No fue AMLO, fue con Felipe Calderón. Con Felipe Calderón había esta manera de llevar la subsidiariedad. O el cuando Seguro llevabas, Popular con Fox. O el Seguro Popular, o cuando llegabas Progresa, pero a cambio de dar el apoyo, había que garantizar que hubiera citas médicas oportunas, que los niños fueran a la escuela. O sea, esto es subsidiariedad. Lo que estamos viviendo ahora es clientelismo puro. Sembrando Vida les da una cosa así como 6,000 pesos por deforestar, porque ya hay estudios ecológicos que están deforestando árboles endémicos y los quitan para recibir la ayuda de Sembrando Vida, que no funciona. La verdad, programas como el de 60 y más, que aparte ya son constitucionales y que al momento que llegue Xochitl no se van a ir porque ya están en el artículo 4º constitucional. Pero ¿qué ganamos con que a los adultos mayores les den este recurso bimestral si les quitaron el Seguro Popular y les quitaron las medicinas? Sí, se lo gastan en medicinas. Entonces, aquí es a lo que voy, que debe haber políticas públicas que de verdad combatan la pobreza, no que sigan sosteniendo a los pobres para que después ellos voten por ellos. Yo me regreso un poquito ya que metiste a la mesa a Álvarez Maínez. En esta plática tú has dicho o has hecho una opinión respecto a este cambio de Álvarez Maínez
en el que, pues bueno, fue de un partido y luego estuvo en otro y luego en otro equipo y No, otro en otro equipo, ¿no? Y me hace sentir como que, ¿cómo creerle a un personaje de ese estilo? Pero, tú en tu equipo hoy en día tienes esos tipos de personajes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero, por ejemplo, ¿quién? Justo. ¿Cuauhtémoc? Cuauhtémoc es Xochitl Lover, no está en el PAN. La gran y lo digo con pero esa entonces, claridad. no son malos políticos. No, a ver, déjame decirte con esa claridad. El movimiento de Xochitl fue más allá de los partidos políticos. Recordemos que cuando el Frente Amplio por México se forma y abre una convocatoria a quien quisiera competir, y esto lo digo, y permítanme decirlo no como secretaria general, decirlo como Noemí Luna, yo apoyé a Santiago Krill. Sin embargo, los ciudadanos decidieron que fuera Xochitl la candidata. Un acierto porque Xochitl viene a representar esa esperanza incluso del aspiracionismo. O sea, una mujer que literal nació en la pobreza, se forjó fruto de su esfuerzo, como ella dice, aunque les caiga mal, vendió gelatinas para sacar adelante a su familia y llega a ser una de las ingenieras más reconocidas del país y del mundo. 2 veces la nombran la mujer del año y logra hacer una política que cambia paradigmas, y Xochitl atrae 4 estructuras distintas. Una es justamente la del PAN, la del PRI, la del PRD y los Xochitl Lovers. Bueno, pero estamos hablando de personajes políticos, o sea, sí son Xochitl Lovers, ciudadanos que se involucran en el tema y en el actuar político hoy en día, pero al final de cuentas son actores que brincan de un proyecto a otro y que hoy en día, pues bueno, tú tienes uno, Movimiento Ciudadano tiene uno, me imagino, todos los partidos tienen, ¿no? Todos tienen. Todos. Pero, entonces, ¿es bueno o malo en tu percepción? Mira, yo creo que son decisiones personalísimas. Lo que yo sí no creo es que puedes fundar el proyecto en una narrativa de decir nosotros somos distintos cuando eres exactamente lo mismo. O sea, eso es lo que no concibo de Movimiento Ciudadano. O sea, no concibo que digan nosotros representamos la tercera alternativa porque nosotros somos la política nueva, cuando dices todos han sido políticos toda su vida. O sea, ¿cuál política nueva? Han estado ahí. Al final es una decisión que yo respeto. Cuando alguien se va de un partido a otro, sus motivos tendría, en muchos casos incluso, también es válido, ¿no? Y hasta se justifica. Exacto. Y hasta se Es justifica. como En la lucha electoral, pero al PAN no le hubiera convenido más ir solo también como MC en cuanto a votos. Por supuesto. Para el PAN, por podrían supuesto. sacar un 40% Por más de supuesto. votos sin problema alguno. Por supuesto, pero qué egoísmo. No se trata de que le vaya bien al PAN o vaya bien a MC o le vaya bien a Noemí Luna. Se trata de que le vaya bien a México. Esa es la enorme diferencia. O sea, esa es la diferencia que estamos viendo por México en un momento donde México está situado en crisis terribles y en donde cuando decimos vamos rumbo a Venezuela, vamos rumbo a Cuba, no estamos exagerando. El PAN no se equivocó cuando dijimos que Andrés Manuel era un peligro para México. Realmente representó un peligro para el país. Y muchos me dicen, es que ustedes fueron peor, o sea, porque aparte la típica respuesta es, el PRI han robado más. Pero se culpa al PAN del tema de cómo se violentó el país con la guerra contra el narco. Cuando el sexenio, lo que va del sexenio de Andrés Manuel, ha triplicado los asesinatos dolosos que en su momento hubo con Felipe Calderón o con el propio Peña Nieto, cuando ahora los feminicidios han crecido a números terribles. O sea, la realidad, a lo que quiero llegar pues es, lo más cómodo es buscar tu nicho de poder. O sea, lo más cómodo es cómo crece mi partido, pero ahorita no es momento de que los partidos crezcan. Es momento de rescatar a México. Y cuesta muchísimo, porque vele a decir al panista que tiene 50 años luchando por el PAN, ¿sabes qué? No te toca ser candidato. Le toca a él. O sea, eso es generosidad real. Y eso es difícil, muy difícil en la práctica, pero ¿no es lo que buscamos. Que el PAN termina cargando en gran parte con los negativos del PRI, con los temas del PRD, de la pérdida, incluso de la posibilidad de perder el registro? Hoy el PRI tiene más exgobernadores activos en la Cancillería que dentro del mismo PRI. Mira, yo creo que estoy convencida. Y cada día, digamos, el PAN se ha mantenido como una fuerza opositora, como la primera fuerza opositora tal vez, pero cada día es más pesado cargar la alianza, ¿no? Es que yo lo que estoy convencida, reitero, es que es momento de salvar al país. Y así también estuve convencida en el 2021. Y si en el 2021 no hubiéramos ido en coalición, no hubiéramos logrado que Morena no tuviera mayoría calificada.
Si en el 2021 el PAN, el PRD y el PRI hubiéramos ido cada uno por nuestro lado, Morena tuviera el 50+1 y las 2/3 partes, porque el 50+1 lo tiene, perdón, las 2/3 partes para que hubiera reformas constitucionales. Y en este momento, de verdad, no es una exageración, hubiera habido un retroceso en energías renovables, hubiera habido un retroceso en economía, hubiera habido, más grave de lo que ya hay, hubiera habido un retroceso democrático, tan así que cuando las calificadoras internacionales sitúan a México otra vez como un país confiable, lo han dicho con claridad, es gracias a que hay un bloque de contención en el Poder Legislativo. Si ese bloque en el Poder Legislativo no existiera, ya no existiera nada. Y les voy a contar así con la transparencia de la mesa. Cuando se dio la reforma a la militarización del país, que lo detuvimos en lo constitucional, fue una diputada priista la que en una ley secundaria presentó que hubiera militarización por algunos años más. Y fue un momento muy tenso, en que se pensó que la coalición se rompía. Y a mí nadie me lo contó. O sea, yo vi la molestia de mi dirigente, de mi jefe Marco Cortés, con el otro partido. O sea, era una molestia real. Y Santiago Krill estaba en la Cámara como presidente, yo como vicepresidenta. Dijo, aguas, o sea, rompemos y entregamos el país. Y literal lo hubiéramos entregado. O sea, reitero, y no lo digo de dientes para afuera, o sea, yo creo que hay motivos mucho más fuertes que el egoísmo puro. Y duele, pues sí duele. O sea, yo no voy a decirte que todos los panistas me caen re bien, pues, claro. O sea, no. Oye, o sea, o todos los priistas me caen, pues no. Así como se ha mantenido en Sin embargo, hay momentos en que debes de ir más allá y que es un proyecto el que nos ha sostenido. Así como se ha mantenido en el tema nacional, también en el tema estatal ha tenido o se percibe como una pequeña crisis en el tema del PAN, como de identidad, como de generar perfiles, y también hasta de ponerse de acuerdo, porque hay quienes dicen, yo no sé, porque el PAN funciona muy aparte de todos los partidos, que hay dos grupos, que uno es el de Miguel Varela y el otro es el de Noemí Luna. Entonces que los grupos de Miguel Varela y Noemí Luna no se ponen de acuerdo y no han logrado trabajar juntos. ¿Qué tanto es cierto que hay una ruptura en estos grupos y que pues no furulan, sino...? Total mentira, ¿eh? Yo con Miguel Varela tengo una excelente relación, somos los únicos 2 diputados federales, lo platicamos desde que tomamos protesta, sería ridículo que solo haya 2 diputados del PAN y estemos peleados, nos llevamos bien incluso en lo personal, los equipos dialogan, hay expresiones distintas por supuesto, porque a veces tenemos visiones no iguales de cómo llevar el partido, pero hay un muy buen acuerdo, y principalmente con Miguel Varela. Aquí en Zacatecas hay 3 diputados locales del PRD y están peleados, entonces sí se puede. No, lo digo con mucha honestidad. Yo en Miguel Varela veo un activo importantísimo del PAN, un chavo muy echado para adelante, que ha ganado su distrito, ha ganado su municipio, que tiene muchas ganas y al cual yo incluso en lo personal apoyo. Miguel quiere ser candidato de la capital, está viendo si de la capital o en su momento el partido lo necesita más en un lugar legislativo, y lo he platicado con él, lo apoyo totalmente. Hay distintos equipos en el PAN, siempre lo he sabido, siempre, o sea, pero creo que es parte de nuestra riqueza, la pluralidad. Ya estamos sentados en una mesa política los actores panistas del Estado, incluso yo decidí ya no ir a esa mesa política, que mejor vaya alguien de nuestro equipo, para que no se piense que yo voy a usar la posición de secretaria general a favor de los míos, ¿no? Entonces, prefiero con toda la objetividad, porque ahora más que nunca siempre he estado obligada a buscar la unidad y buscar los acuerdos, pero hoy más que nunca. Pero de verdad, de corazón lo digo, no hay un pleito con Miguel Varela del equipo de ni con la dirigencia, ni... Yo respeto a Verónica Alamillo, la respeto institucionalmente, es la presidenta. Podemos hacer distintas las cosas cuando fue mi administración, ahora que es la de ella, pero pues bueno, ella es la presidenta, ¿no? Lo que nos queda siempre en las mesas es decirle, creemos que va por aquí, si lo toma en cuenta o no, ya será decisión de ella, pero el PAN tiene una gran ventaja, es el consejo el que actúa como conciencia del partido, y en el consejo estamos representados todas las expresiones del panismo, y luego hay otra comisión que es la comisión permanente, y en la comisión permanente habemos también
varias expresiones. Entonces eso pues nos obliga al diálogo continuo. Espero que lleguemos a acuerdos. Oye, no les va a pasar como en el PRI, que hay varios grupos y ahorita se están chongando. Y también, y ahí va mi pregunta, ahora en este arranque de pre-campaña de su candidata, no hemos visto muy unidos a los tres partidos. ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que fue un poco el contexto. Arrancamos el lunes, era un día inhábil. Ella arrancaba en Chihuahua. Entonces, la decisión del PAN nacional fue que hiciéramos cruceros. Cruceros nos referimos a pegar calcas, nos fue muy bien, honestamente, y ahí estuvimos muchos panistas. Efectivamente, yo no sé qué hizo el PRI o qué hizo el PRD. Bueno, Raimundo no Moreno están coordinados la todavía. fortuna. Es que no tenemos por qué estar coordinados. Es decir, somos tres partidos políticos apostándole a la misma candidata. Pero cada quien en su mundo. Y yo creo que son tres fuerzas que se van, 4 con los Xochilovers. Son 4 que se van a sumar. Es una campaña típica. Aquí no es cuestión del partido, aquí es cuestión de la coordinación, pero se los platico. Yo sí le decía a Santiago Krill cómo va a funcionar las mesas. Es decir, quién va a ser el coordinador estatal. Y creo que es muy atinada la decisión que tomó la campaña, porque me decía Santiago, no podemos tener un coordinador estatal. Y no podemos tener un coordinador estatal porque estamos jugando una campaña atípica. Pones un coordinador que sea del PAN, puedes herir los sentimientos del PRI, del PRD o de los Xochilovers. Pones a un Xochilover que a lo mejor no le encanta al PAN o al PRI o al PRD, y va a ser complejo. Entonces están pensando en consejos, en cuartos de guerra donde se tomen las decisiones, pero al final esto es la riqueza de la campaña de Xochitl, que todo ha sido orgánico, literal orgánico. O sea, la onda esta de los cartoncitos salió de la ciudadanía, no lo impulsamos los partidos. La onda del corazón, de verdad a mí me impresionó ver a una niña, no recuerdo el estado, creo que Tlaxcala, que hizo su cumpleaños de Xochitl. O sea, se vistió ella de Xochitl, hizo sus bolos con el corazoncito, porque esto ha sido orgánico, y lo orgánico es fuera de lo tradicional. O sea, si a mí me dicen cuál campaña realmente no es igual a lo que estamos acostumbrados, es la de Xochitl. O sea, no hay línea. Sobre el tema eso es lo padre. De los Xochilovers. Ya decían, bueno, Cuauhtémoc Calderón como tal no es un activo del PAN. No es militante. Pero al representar los Xochilovers, ¿tienen los Xochilovers un lugar en la mesa de negociación como los presidentes de los partidos? PRI, PAN. No, de la negociación de las candidaturas. No, a ver, es que las candidaturas será un tema en el que acordado por los partidos políticos con toda la intención de aperturar a los ciudadanos. Entonces, como se hizo con Xochitl. sí les van a dar espacio a esos ciudadanos que están trabajando con los Xochilovers. Ojalá, la verdad es que la idea de los partidos es aperturarnos a los ciudadanos. A ver, tan es así que les comentaba el proceso. Fuimos un proceso realmente inédito. Logramos que no se divorciara la sociedad civil organizada de los partidos políticos. A mí me preocupaba mucho ese divorcio. Incluso yo se lo llegué a decir a algunos empresarios es que los partidos nos dan asco. A ver, los políticos no somos marcianos. O sea, somos tan ciudadanos como el que decide no dedicarse a la política. O sea, yo llego a mi casa a Zacatecas y por supuesto que me da pavor que mis hijos salgan. Igual que cualquier ciudadano, porque también estamos expuestos a la inseguridad. Es decir, vivimos los mismos problemas, solo que el político es un ciudadano que decidió de tiempo completo dedicarse a la política. Tiene la vida y pública. Solucionar los problemas. Porque luego a mí me preocupa muchísimo, y lo digo con respeto, no es el caso de ningún ciudadano en Zacatecas, pero me preocupa muchísimo que ya pasaron por todos los partidos, no caben en ningún partido, ahora soy ciudadano. O sea, cuando ya fuiste político... Pero eres el más político de los políticos. Eres el más político de los políticos, pero ahora te dices ciudadano y atacas a los políticos porque quieres el lugar del político. O sea, no es realmente... ¿Y en qué momento ya pasas de dejar de ser ciudadano a ser político? ¿En qué momento dejas de ser político para ser ciudadano? Pero por fortuna, y esto se lo aplaudo muchísimo a Marco Cortés, se logró evitar ese divorcio. ¿Y cómo se logró? Pues con este Frente Amplio por México. En la comisión organizadora electoral del Frente Amplio por México estuvieron ciudadanos probados. O sea, gente que estuvo en el INE, gente que participó vía instituciones fuera de los partidos políticos y que estuvieron ahí para darle certeza a la propia legalidad del proceso, como luego dicen en términos con el técnicos. interventor de la Secretaría. No, la verdad es que fue un proceso muy, muy amplio y en donde los ciudadanos nos exigieron al PAN que querían una candidata disruptiva como Xochitl. Y la personalidad disruptiva, fresca,
fuera de lo común, pues también nos obliga a hacer una campaña fuera de lo común. Y una campaña fuera de lo común es esto, o sea, no tienen por qué vernos a los 3 partidos en el meeting ahí como... pero nos van a hacer cosas distintas. Bueno, mi percepción es que sí están desorganizados y cada uno está viendo qué va a pelear, ¿no? En esas posiciones. Mira, yo creo que hay un objetivo que nos une. Me decía Nadie se va a enojar. Me decía Joel Arce, sí, seguramente. A ver, y esto se los aseguro, se va a enojar gente de Morena, digo, ya se están enojando, ya están haciendo berrinche, se va a enojar gente en el PRI, se va a enojar gente en el PAN, se va a enojar gente en el PRD, se va a enojar gente en Movimiento Ciudadano, se va a enojar gente en el Verde Ecologista, se va a enojar gente en el Partido del Trabajo. Eso es normal, pero eso es cuando no impera este sentido de cómo hacemos un proyecto donde quepamos todos. Y con Xóchitl, esa es la ventaja, que cuando decimos que la esperanza cambió de manos no es un cliché. O sea, realmente hay una esperanza de un cambio. Y un cambio significa que alguien como ella, que aparte lo dice con toda transparencia, es daltónica a los colores. O sea, su único color es México, pues está padrísimo. O sea, que venga ese cambio real, ¿no? Y que quepamos los partidos políticos, pues para eso estamos los partidos. Es así que nuestro nombre lo dice, somos una parte de... Ojalá logremos, y estoy convencida, no es ojalá, estoy convencida que lo vamos a lograr el primer gobierno de coalición en México. O sea, no ha habido un gobierno de coalición en el país. Y en la construcción de todo, pues también desde abajo hacia arriba, ¿cuáles son las fechas que tiene la alianza Va por México, con ahora el nombre de Fuerza y Amor? Fuerza y Corazón por México. Fuerza, Corazón y Vida. Fuerza y Corazón por México. ¿Cuáles son los tiempos que tienen para definir cómo van a ir en los municipios? Si van a ir... Es que totalmente depende de los estados. O sea, por ejemplo, aquí en Zacatecas. En Zacatecas la precampaña empieza el 3 de enero para lo local. Entonces se tiene hasta el 23 de diciembre para que se dé a conocer el convenio de coalición ante el Instituto, o la OPLE, ante el Instituto Nacional Electoral, y poder arrancar. Pero esto varía de estado a estado. Por ejemplo, ya este 25 de noviembre empezamos precampaña en Yucatán, empezamos precampaña en Jalisco, porque aunque es una campaña homologada donde se juega la presidencia de la República, los 500 espacios de las diputaciones federales, los 128 de los senados, pues también es una elección donde se conjugan las elecciones locales, y eso depende del calendario de cada estado. En Zacatecas tenemos el 23 de diciembre para... ¿Y cuáles son las prioridades en cuanto a municipios para el PAN? Mira, eso sí te lo digo con mucho respeto, creo que es algo que determinará la Comisión Permanente Estatal. Pero o sea, ya ahí lo nacional no se mete. Verónica, el nacional tenemos la filosofía humanista de la subsidiariedad. O sea, es decir, los estados deben resolver lo de los estados y nosotros entrar en donde es necesario. O sea, lo que lleva el nacional es lo federal. Evidentemente, pues yo estoy involucrada en Zacatecas porque soy de aquí, me he involucrado en otros estados en donde me ha permitido Marco Cortés, pero de una manera subsidiaria. Es decir, no hay una imposición desde el CEN de qué es lo que se debe hacer. ¿Cuáles son las prioridades? Pues evidentemente todos los municipios valen la pena. O sea, yo cuando la semana pasada que estaba en Tamaulipas les digo, a ver, yo vengo de Zacatecas. O sea, sería un error no entender que de lo chico también se gana. O sea, irnos nomás por lo grande. Los 58 municipios son importantes. Evidentemente la capital tiene un peso político. En gran parte Claudia Anaya perdió por no ganar los municipios chicos. Mira, sin duda, o sea, darle la importancia que se merece a todos es pensar en eso, o sea, pensar en la dignidad de la persona. O sea, tan merece un gobierno bueno un habitante de Susticacán como lo merece un habitante de Zacatecas capital. En términos electorales, pues evidentemente la capital hay que cuidarla, Fresnillo hay que cuidarlo, Guadalupe hay que cuidarlo, Jerez hay que cuidarlo, pero ahí se estarán poniendo de acuerdo las dirigencias estatales. Ese sí es un tema que les corresponde exclusivamente a ellos. Bueno, yo tengo una última pregunta. Ahora que te tengo aquí y tu trayectoria y te he seguido desde hace tiempo, y la verdad que fuera de el partido eres una política que siempre está dispuesta a ayudar. Sí. Es algo que te reconozco y a porque todos. Porque aparte Laura hace mucho nos dijo, cuando entrevistan a Noemí Luna, yo quiero estar ahí. Gracias. Y en este punto me gustaría que nos le dijeras a todas las mujeres que hoy en día nos están escuchando en este programa, ¿cuál es la recomendación que les da Noemí Luna
para no morir en el intento de poder llegar a ese nivel en el que tú estás. Mira, fíjate que, y esto lo puso Jorge Álvarez Maínez, sí, se lo agradezco. Cuando yo llegué de presidente de la mesa, él escribió en Twitter y ponía, ojalá las niñas de Zacatecas se den cuenta que Noemí Luna es presidenta. ¿Y por qué? Porque yo creo que de verdad podemos lograr lo que queramos. O sea, si a mí hace 20 años, y hasta me conmuevo, hace 20 años me hubieran dicho, vas a ser presidenta de la Cámara de Diputados, vas a ser secretaria general del partido, hubiera dicho, ay, no manches. O sea, si yo le hubiera dicho a mi papá, va a haber un día en que yo sea amiga personal de Santiago Krill, sea amiga personal de Marco Cortés, me hable con Ricardo Anaya, me hubiera dicho, no sueñes, mi reina, o sea, ubícate en tu plano. Y la verdad es que se logra, ¿no? Entonces, ¿cuál fue ese factor que dices, este es el factor que nunca me falló? Yo estoy convencida que la lealtad. O sea, yo estoy convencida que lo que vio Marco Cortés, porque al final fue una decisión que él tomó tanto de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados como de la ahora de la Secretaría General, es la confianza de alguien que ha sido leal. O sea, alguien que ha entendido más allá de mis intereses personales. Y me da risa porque justo hace rato le platicaba a un panista que un día llegó Marco aquí en el 2021 y ya con los candidatos juntos les dijo así, oye, pues qué bueno que estamos todos, qué buen ánimo. ¿Ves, Noemí? Pese a todo lo que lloraste, aquí estamos. Y yo dije, ¿por qué tiene que decir que lloré? pero la verdad es que sí le lloré en más de alguna ocasión porque le decía, a ver, estás bajando a mi amigo. O sea, no podemos llevar al primo de mi esposo de candidato. Ok, pero los números son estos. Ok, así es. O sea, eso es el cuidar al partido más allá de los intereses. ¿Quién iba a pensar hace 20 años que también eres amiga personal de Quinto Poder? Y te agradecemos mucho la entrevista. Noemí Luna, diputada federal, secretaria general del PAN a nivel nacional. No, a los dos muchas gracias. Laura Ruelas, muchas gracias. Gracias. Y la verdad que agradecida con los dos, porque aparte, más allá del programa, los dos los conozco y son gente involucrada en querer hacer algo por Zacatecas. Ahora les toca desde este espacio de los medios, síganlo haciendo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Quinto Poder. Buenas noches a todos.